Recordáis que cuando la Federación hizo aquella rueda de prensa con Medina Cantalejo, el actual jefe del CTA, al frente, a decir que todos los árbitros, todos a una, estaban y que no eran corruptos, que era nieto de árbitros, etcétera, etcétera. Yo soy nieto, hijo y padre de árbitros. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corruptos. Que me olía un poquito a chamusquina, pues ahorita mismo empiezan a salir algunos exárbitros a cantar la traviata, a tirar de la manta, y esto se está poniendo muy jugoso. Vamos a hablar de ello. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Os decía que hace unos días salió la Federación Española de Fútbol a hacer una rueda de prensa con Medina Cantalejo, actual jefe del CTA, ahí dando la cara por todos los árbitros, saliendo a hacer una declaración conjunta arropado por todo el colegio arbitral de primera y de segunda, incluso árbitros femeninas, y estaban ahí todos a una haciendo una declaración conjunta para demostrar que estaban todos unidos. Incluso se atrevió a llamar traidor al único árbitro que se había salido de la disciplina de grupo, aquel Estrada Fernández, que presentó su propia querella, y yo os comentaba que aquello me olía un poquito a chamusquina, porque lo normal, lo ideal, si de verdad quieres que todo sea lo más transparente posible, es que el señor Medina Cantalejo hubiera salido a decir todo lo contrario, a decir, damos absoluta libertad a todos y cada uno de los árbitros, a que si se han sentido presionados, a que si han sufrido de alguna manera este asunto del Negreirato, salgan a la luz pública y nos cuenten todo, porque nuestro interés es lavar el prestigio de la comunidad arbitral, de la federación, que está siendo puesto en entredicho y está perjudicando gravemente la reputación de todo el fútbol y de todo el deporte español. Pero no, prefirieron salir, como os digo, todos a una, comunicado conjunto, señalando con el dedo al pobre Estrada Fernández, llamándole traidor, y esto pues olía un poquito mal, realmente apestaba muy feo, y lo más probable era que en algún momento algún árbitro de todos los que han pasado, árbitros, linieres, etcétera, que no se hubiera plegado completamente al Negreirato, o que esté un poco hasta los cojones de ver cómo se está llevando este asunto, saliera a cantar la traviata. Y ya comienzan a salir algunos, y hoy nos hemos enterado gracias a la cuenta de Footballgate y a Radio Marca con Pedro Pablo Parrado, que ha hecho una entrevista a un exárbitro, a un tal Sergi Albert, que comenta varias cosas que vamos a comentarlas juntos, porque creo que son verdaderamente gravísimas y nos explica el modus operandi del Negreirato. Vamos a ello. Yo te lo resumo en dos cosas, si me permites. Mira, el Comité Técnico de Árbitros hace unas normativas por las cuales el cuerpo de informadores ha de reunir unos requisitos. Sí. Aquí, prestad atención, cuerpo de informadores. ¿Quiénes eran estos? Recordad que Negreira sí comentó que utilizaba los pagos del Barcelona, a veces para desplazarse él a los campos a hacer los informes, o a veces también para pagar a otros que iban a los campos a hacer los informes sobre el arbitraje. Este es el famoso cuerpo de informadores, gente que estaba en cada campo para evaluar a los árbitros, para darles nota, a ver qué tal lo habían hecho, y en base a esa nota y al famoso índice corrector que luego aplicaban entre Sánchez Arminio, el propio Negreira y algún otro adláter, pues estaban ahí para, pues eso, decidir, este árbitro le ponemos una crucecita o le ponemos una señal de aprobación. Pero hay una serie de personas, por parte del señor Enrique Negreira, por parte del señor Victoriano, por parte de todos, que aunque no reúnen esas condiciones, son nombrados informadores. Ajá. Y esos sí que tienen una deuda con todas esas personas. Y esos son esas personas que van a ver a los árbitros y les ponen una nota. ¿Vale? O sea, son los que puntúan. Exactamente. Y esos son los que tú sí puedes llamar y decir, oye, me debes una. A este ponle un 10. Oye, me debes una. A este ponle un 4.
Si veis cómo a estos tipos, como tenían esa capacidad de poner la nota, tenían un cierto poder y los árbitros pues les llamaban, o el señor Negreira y el señor Sánchez Arminio le llamaban: a este ponle un 4, a este ponle un 3, me debes un favor que te estoy haciendo informador, y esto supongo que era un trabajo remunerado, o llevaría pues alegres dietas, hoteles, mariscadas, paellas, desplazarse por toda España, hacer turismo en hoteles de alto standing. El caso es que, por lo que fuera, esta gente debía favores o también podía exigir favores. Y yo te voy a resumir para no... Eso se llama tráfico de influencias, que es lo que estábamos denunciando. Exactamente. Entonces, yo te resumo uno de los comentarios que me hizo un informador en mi época. Decía: señaló un penalti que solo vio él, pero que afortunadamente paró el meta local. ¿Vale? O sea, ya sabes a qué iba, ¿no? Este tipo de informes podían determinar, o sea, este árbitro yo determino que se ha equivocado, es un penalti que solo ha visto él, no ha tenido influencia en el resultado, pero es algo que yo digo como informador, que este árbitro se ha equivocado, aunque no haya tenido incidencia en el resultado, se ha equivocado o no ha pitado como yo no quería que pitase. A darme un 10 o un 24, no me acuerdo. Bien, entonces, estos son los que se han podido influenciar, estos son los que los árbitros les tenían un cierto miedo o respeto, porque decían, bueno, este me puede subir, me puede crujir los huesos. Pero aquí ya está demostrando algo que es una de las cosas que tiene que demostrar la Fiscalía, que había influencia sobre los árbitros, porque si el árbitro, ya os lo he comentado muchas veces, si el árbitro sabe que el que determina la puntuación es más proclive al Barça, si sabes que Negreira es un asiduo del palco y que prácticamente tiene, yo qué sé, la habitación de su casa empapelada de blaugrana y con pósters de Joan Gaspar, te adoro, I love Núñez o I love Laporta, si sabes de qué pie cojea, tú sabes que si te equivocas hacia un lado o al otro, vas a obtener un mejor rendimiento para tus intereses como árbitro, ¿no? Y sabes que a través de estos informadores eran los que luego le decían a Negreira qué hacer o qué no hacer, y bueno, o sobre los que se basaba, aunque ya sabemos, como se ha avisado, que el famoso índice corrector posterior pues hacía que el propio Negreira o el propio Sánchez Arminio se pudieran pasar por el forro de las esencias lo que dijesen estos informadores. Pero es importante saber que Sergi Albert, ex árbitro, demuestra con estas declaraciones que efectivamente había miedo con respecto a lo que pudieran decir estos informadores, y eso les podría determinar hacia qué lado podrían estar arbitrando. Todo esto vamos a añadir un poquito más de salsas. El coaching, el jefe de los coaching, el único coaching que prácticamente existe en primera y segunda división, que era el señor Javier Enríquez Romero. Ajá. Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA. El coaching famoso, ¿no? Que los árbitros podían contratar a este señor como el único proveedor único del servicio para que les diese coaching, les entrenase, les asesorase sobre cosas del arbitraje. Bien, han aparecido algunas facturas. En la federación, de más de medio millón de euros. Sí, pero es que eso no es todo. La mayoría de los árbitros le pagaban en negro. Cuidado que estas facturas de coaching también luego había. Sabes que, Enríquez, ya la federación te va a pagar a ti por estos entrenamientos, pero yo te paso aquí un cariñito. Venga, ya sabes la evaluación que me vas a dar, porque todos sabían que este señor estaba ahí porque era el hijo de, y había una influencia tal. O sea que este señor encima ha podido estar cobrando en negro de los propios árbitros, que fijaros si sabían perfectamente la influencia que tenían los Negreira en su futuro profesional, que algunos estaban, de acuerdo a lo que dice este señor Sergi Albert, dispuestos incluso a pagarle en negro un dinerito extra para recibir los favores del único proveedor de coaching del arbitraje español. Le pagaban en negro por darles cursos. Claro, él venía, te hacía la clase, la hora, la sesión que te tenía que poner, te pagaba en función de lo que él sabía que tenías tú de dinero, pues te cobraba 200 o te cobraba 1000.
Joder, el tipo hacía a la carta. ¿Sabes qué? Como yo sé que tú vas a ser árbitro de primera, a ti te voy a cobrar un poquito más porque mi informe vale mucha pasta para tu futuro. Tus ingresos, si mi informe es muy positivo, van a subir bastante, así que afloja el dinerito. Tenía una tarifa, no tenía una tarifa plana, vamos, dependía. Pero bueno, ¿vale? No, que eso es así, déjame acabar, que es así. Venga, sigue, es sigue. Como un roaming, ¿vale? sigue. Tarifas a la carta, como un roaming. ¿Qué jetas Todo tenían ese dinero, los todo dos ese Negreiras, dinero, padre e hijo? bueno, pues el hijo este se lo embolsaba vía directa. Y lo que me sorprende es que todos estos árbitros, los pocos que han salido, que hace 3 años o 4 estaban en activo, no salgan a denunciarlo, a decir, oiga, que estábamos presionados, que claro, ¿a qué coche íbamos a coger? Pues íbamos a coger al de un vicepresidente. Aquí veis que dice, bueno, le sorprende que los árbitros de hace 3 años, porque él se retiró antes, no salieran ahora a decir, oye, es que nos sentíamos forzados. ¿Cómo van a salir? Si el propio Medina Cantalejo les dijo, llama traidor al que se separa del grupo. Estos han tenido que sentir la presión de vamos todos a una porque aquí, quien más, quien menos, está más o menos untado. Vale, pues estos están callados. Por cierto, casualmente... Aparte que tampoco van a decir, oye, sí o sí, le pagué en negro al hijo de Enríquez Negreira, ¿no? Que entonces tendrían también que declarar ante Hacienda de cuál es este asunto de mover dineros así sin facturas. El actual presidente, su coaching era ese señor. O sea, Medina Cantalejo, el actual presidente, Sí, tenía un coche y que era el hijo de Negreira. Y el anterior presidente tenía un coaching. ¿A qué no sabes quién era? ¿Sánchez Arminio también? No, Velasco Carballo, Velasco Carballo. Sí, ¿a qué no sabes quién era el coaching? No lo adivinarías nunca. No, Javier también. A ver, aquí esto es tremendo, porque acordaros que Medina Cantalejo prácticamente dijo que al señor Enríquez Negreira era un florero que pasaba por allí repartiendo dorsales en Santander cuando se reunían a hacer las evaluaciones físicas y que prácticamente era el chico de los cafés que repartía los dorsales. Ah, pues no. Este señor Medina Cantalejo contrató de coaching al hijo de Negreira. No sabía nada de los Negreira, no conocía de su existencia, les pareció raro. Ahora os tenéis que preguntar también por qué la Federación se apresuró cuando la Agencia Tributaria y la Fiscalía les preguntó si había algún tipo de incompatibilidad para que un vicepresidente del CTA pudiera dar servicios a un club. Se apresuraron a decir que no había ningún tipo de incompatibilidad. Que esto, entre otras cosas, pues exculparía a cualquier historia, porque está haciendo algo absolutamente legal de acuerdo a la Federación, que eso es lo que le declara a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria. Muy sospechoso todo, que estos señores sí conocían de Negreira. Es más, él como árbitro, cuando era árbitro, Medina Cantalejo contrató, de acuerdo a lo que dice Sergi Albert, los servicios del famoso Junior, de Javier Negreira Jr. Joder, qué listo eres, me cago en la hostia. Javier, bueno, qué personajes. Desde luego, vamos a ver, pero ¿qué capacidad tienen para engañar a todo el mundo y cobrarles a precio de oro? Bueno, Pero- por eso te digo que estos han hecho la trama del miedo, del pánico. Cuidado, no te muevas, no sabes en la foto. Esta es la prueba definitiva. No hay que comprar árbitros. Es este clima del miedo que todos los árbitros sabían que sucedía. Y por eso contrataban a Negreira Jr. para tener un trato de favor. Porque si no pagaban la mordida del cursito de Negreira Jr., que luego podría ser un ladrillo como sus informes llenos de faltas de ortografía. Porque ¿qué este señor qué es? O sea, un tío que quiso ser jugador de fútbol, no llegó. Quiso ser árbitro, tampoco llegó. Pero quiso ser hijo del vicepresidente de los árbitros y ahí se le abrieron las puertas del paraíso, que creo que tiene un chalecito cerca de la zona de Pedralbes, según nos hemos enterado por OK Diario. Esta situación es gravísima. Es gravísima porque lo que sospechábamos todos se va confirmando. Que estos señores de la Federación también han estado
como mínimo implicados por negligencia, como os decía, pero empiezo a sospechar que aquí hay algo más, porque los indicios empiezan ya a resultar pruebas, y no creo que este Sergi Albert sea el único. Aquí ahora nos damos cuenta por qué ese extraño interés de Medina Cantalejo de taparle la boca a todos los árbitros y que fuesen solo con un comunicado conjunto. Yo espero que los árbitros que no estén metidos en esta trama, que ya no sé si es que habrá alguno, pero entiendo que algún Estrada Fernández suelto todavía habrá en retirado o en activo, empiecen por su propio bien y por el bien del fútbol español a reconocer la situación tal y como sucedía. Este señor que nos trataron de vender que era un mero florero en la federación, que no hacía nada, que era un incapaz mental, que no tenía ningún tipo de función ni injerencia en nada, había creado, de acuerdo a Sergi Albert, un clima de terror. Los árbitros estaban acojonados con las notas que les pudieran dar los señores de la familia Negreira con Sánchez Arminio. Y de esto dependía el futuro económico de sus vidas. Acordaros que un árbitro de primera puede llegar a cobrar en promedio unos 300.000 euros al año y uno de segunda 100.000 o 150.000. ¿Qué pasa si el árbitro, pues viendo que está en primera y que es internacional, se mete en unas hipotecas y en unas historias y a pagar la universidad de sus hijos y tan feliz? ¿Tú crees que van a arriesgar eso sabiendo que si pitan un penalti a favor del Barça sin serlo van a ser premiados con partidos de Copa, y si pitan a favor del Madrid probablemente les metan un neverazo o hasta les cambien su estatus y les puedan sacar de este lugar de jugosos, de sueldos de ejecutivos de multinacional extranjera? Pues por supuesto que no. En fin, que esto se va destapando, gracias a Dios empiezan a salir ya algunos testimonios, la cosa cada vez se pone más peliaguda, pero también cada vez más clara, y creo que de verdad, por el bien del fútbol, por el bien del deporte, esto tiene que depurarse. Y no es solo cuestión de que el Barça sea, pues evidentemente, sancionado como merece la situación en la que se han metido ellos solitos, porque esto no tiene nada que ver con el resto. Ellos solitos se han metido en este ajo, en este berenjenal, pero es que tampoco pueden quedar de rositas los señores de la federación, porque son también cómplices necesarios. Era imposible que en 17 años de este señor medrando de esta manera nadie supiera nada, nadie en la federación sospechaba nada. Pero sí está claro, sí había gente que sabía del clima de terror, había gente que sabía que el señor Medina Cantalejo, en su etapa de árbitro, le había ido muy bien y ahora era jefe de los CTA después de haber contratado a Junior para sus servicios. Aquí lo importante también y lo intrigante es saber por qué demonios la Fiscalía no tiene a Junior dentro de los implicados en toda esta trama. A lo mejor han hecho algún tipo de pacto, algún tipo de... no sé, ya no sé si esto funciona así como en las películas, que el acusado a cambio de una pena o de no ser acusado, pues suelta todo para que caiga toda la trama. Pues no lo sabemos todavía, pero el caso es que la situación empieza a aclararse cada vez más, y cada vez más esto es lo que parece y lo que veníamos denunciando desde el madridismo desde hace muchísimos años. En fin, me interesa conocer vuestra opinión ante estas nuevas declaraciones de este señor Sergi Albert. ¿Os parece que la trama se va extendiendo y que esto hay mucha más gente implicada, que era evidente que esto no podía haberse sostenido simplemente con que Negreira, que no era particularmente ningún lumbreras, y el Barcelona tuviesen esta relación secreta, sino que aquí había más implicados? Y de hecho por eso a lo mejor este señor Negreira no tiene un patrimonio como una persona que ha recogido más de 7 millones de euros en 17 años y que además también sabemos que mandaba a sus amiguetes a cambiar cheques a el cajero más cercano. En fin, comentadme vosotros lo que opináis, dejad vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, difundidlo en todas vuestras redes sociales y suscribíos al canal
si todavía no lo habéis hecho. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!